Después de los hechos de mayo de 1810, los territorios del ex virreinato del Río de la Plata emprendían una dura lucha por afianzar el rumbo político y económico. El proceso iniciado con la Revolución de 1810 había permitido desplazar la casta burocrática española del gobierno colonial. Se trataba ahora de sostenerlo frente a la nueva amenaza española en ciernes. La derrota de Napoleón Bonaparte y el regreso en 1814 de Fernando VII al trono español mostraban que a lo largo de toda Europa avanzaba la restauración monárquica y con ella el fortalecimiento de los ejércitos realistas que intentaban recuperar sus dominios coloniales. En América, esto se hizo inmediato a partir del avance contrarrevolucionario de los ejércitos realistas en el Alto Perú y de la derrota de los patriotas chilenos en Rancagua en 1814, planteando de manera urgente salir de la ambigüedad jurídica del vínculo con la metrópoli. El gobierno del director supremo suplente, Álvarez Thomas, va a convocar a un nuevo Congreso Constituyente que, reunido en Tucumán el 9 de julio de 1816, declararía la independencia de las Provincias Unidas de Sudamérica. ¿Cuál era la situación de nuestro país en 1816? En 1816, las Provincias Unidas del Río de la Plata, que así era como nos llamábamos en aquel momento, estábamos pasando por una situación bastante complicada. Y esto ya venía desde el año anterior, 1815. Teníamos por un lado a un grupo de provincias unidas en la Liga de los Pueblos Libres y por otro lado al resto de las provincias que respondían al gobierno central del directorio con sede en Buenos Aires. Pero a mediados de 1815 el directorio tuvo una crisis muy importante y nos quedamos sin director supremo. Por eso, la Asamblea General Constituyente convocó a un nuevo Congreso para resolver los dos principales problemas que teníamos, que era, por un lado, la declaración de la independencia y, por otro lado, la redacción de una Constitución Nacional que organizara en forma definitiva la forma de gobierno que íbamos a adoptar para nuestro nuevo país. ¿Cuándo se convocó al Congreso de Tucumán? El Congreso de Tucumán fue convocado por el director supremo suplente Álvarez Thomas, que asumió en reemplazo del director supremo José Rondó, que en esos momentos se encontraba al frente del Ejército del Norte. Álvarez Thomas envió a todos los cabildos del interior el día 17 de mayo de 1815 a que eligieran diputados para participar de un congreso que se iba a realizar en la ciudad de Tucumán y que tenía como principales objetivos la declaración de la independencia y la redacción de una constitución. En la segunda mitad del año de 1815 comenzaron a elegirse los diputados que poco a poco fueron llegando a la ciudad de San Miguel de Tucumán para dar inicio a este congreso el 24 de marzo de 1816. ¿Qué provincias participaron del Congreso de Tucumán? Como habíamos dicho antes, los diputados fueron invitados a concurrir a la ciudad de San Miguel de Tucumán y el Congreso comenzó a sesionar el 24 de marzo de 1816. A Tucumán llegaron representantes de las siguientes provincias: Buenos Aires, Tucumán, Catamarca, Córdoba, Jujuy, La Rioja, San Luis, Salta, San Juan, Mendoza, Santiago del Estero y provincias que actualmente forman parte de la República de Bolivia, como es el caso de la provincia de Charcas, la provincia de Cochabamba y la provincia de Chichas y Tarija. ¿Por qué no participó la provincia de Corrientes? Como dijimos antes, y como podemos volver a ver en este mapa, la provincia de Corrientes
junto con el territorio de las Misiones, la provincia de Entre Ríos, la provincia de Santa Fe, durante un tiempo la provincia de Córdoba y la provincia oriental, formaban parte de la Liga de los Pueblos Libres, que estaba bajo la protección y el liderazgo de José Gervasio Artigas. Estas provincias no aceptaban la autoridad del gobierno de Buenos Aires y no aceptaban las intenciones del gobierno de Buenos Aires de establecer un gobierno central que respondiera solamente a los intereses de la ciudad capital. Por tal motivo, el 29 de junio de 1815, en el llamado Congreso de Oriente, estas provincias de la Liga de los Pueblos Libres declararon su independencia en la ciudad de Concepción del Uruguay, que en aquellos momentos se llamaba Arroyo de la China. ¿Quién custodiaba la frontera norte para que no ingresaran los realistas? Habíamos dicho que la mayoría de los diputados de las provincias habían elegido la ciudad de San Miguel de Tucumán porque desconfiaban que el Congreso se realizara en la ciudad de Buenos Aires. Por eso era muy importante que alguien custodiara la frontera del norte, porque allí se encontraba la principal amenaza por parte de los realistas. El encargado de cuidar esta frontera y que el Congreso pudiera sesionar sin la amenaza de la invasión española fue el general y gobernador de Salta, Martín Miguel de Güemes. Al frente de su ejército de gauchos y con los pocos recursos que tenía, presentando pequeños combates y pequeñas escaramuzas a los ejércitos realistas, el general Güemes con sus gauchos logró frenar todos los intentos de invasión por parte de los españoles, y por eso el Congreso pudo sesionar y declarar nuestra independencia. ¿Por qué San Martín está apurado por la declaración de la independencia? Desde el año anterior, 1815, San Martín había sido designado gobernador de Cuyo, que incluía las provincias de San Luis, San Juan y Mendoza. Esto tenía que ver con el objetivo de concretar su plan continental, es decir, cruzar la cordillera para liberar Chile y desde Chile liberar Perú. San Martín estaba apurado para que el Congreso declarara la independencia porque él quería ir a Chile en nombre de un país ya independiente, en nombre de las Provincias Unidas de Sudamérica. Por eso le escribió varias cartas al diputado de Mendoza, el doctor Tomás Godoy Cruz, diciéndole que apuraran la declaración de la independencia porque esto era muy importante para la concreción de su plan continental. Tomás Godoy Cruz era mendocino, diputado por esta provincia, pero también un íntimo amigo de José de San Martín y por ello mismo un privilegiado destinatario de cartas que permiten bucear en el sentir y las emociones del primero. Algunas de ellas nos permiten conocer algunas convicciones íntimas de San Martín con respecto al proceso revolucionario desatado en mayo de 1810, en tanto, como buen político, no siempre decía en público lo que sí hablaba en privado. Hay un ejemplo preciso al respecto. Para entenderlo conviene recordar que Godoy Cruz fue congresal en Tucumán el 9 de julio de 1816 por influencia del propio San Martín, quien ha noticiado que entre los congresales había tibieza para declarar la independencia, le escribe a su amigo: resulta insólito no declarar la independencia. El país acuña moneda, tiene bandera y hace la guerra a España, pero no se dice independiente de ella. Con la confianza que otorga la amistad, Godoy Cruz contraataca y le advierte a San Martín que la independencia no es soplar y hacer botellas, a lo que el general responde: 1000 veces es más fácil hacer la independencia que el que haya un americano que haga una sola botella. San Martín era así un revolucionario impaciente que, además de rigurosos análisis al servicio del triunfo, apelaba a las emociones. Para los hombres de corazón se han hecho las empresas, remataba. ¿Qué les dijo Belgrano a los diputados del Congreso?
En una sesión secreta que se hizo el 6 de julio de 1816, el general Manuel Belgrano se reunió con todos los diputados que estaban en el Congreso de Tucumán. En esa reunión les contó lo que había visto en Europa, donde Napoleón había sido derrotado y Fernando VII, el rey español, había regresado al trono. Por eso les dijo a los congresales que lo que más nos convenía era tener una monarquía parlamentaria encabezada por un descendiente de los incas. El plan del Inca fue una propuesta de forma de Estado y de gobierno formulada durante 1816 por Manuel Belgrano en el Congreso de Tucumán, con el objetivo de establecer una monarquía constitucional y coronar a un inca como rey. Contemporáneamente con la declaración de la independencia de las Provincias Unidas de Sudamérica, el Congreso discutió la propuesta belgraniana. El plan estaba concebido para adecuar las instituciones del nuevo Estado a la restauración absolutista implantada por la Santa Alianza en Europa y para sumar el apoyo de los incas del Perú, Alto Perú y Ecuador en América del Sur. La propuesta recibió el apoyo de José de San Martín, Martín Miguel de Güemes y las provincias del norte, pero encontró con una fuerte resistencia de los diputados de Buenos Aires, partidarios de establecer una gran cantidad de repúblicas en Hispanoamérica. El Congreso de Tucumán finalmente decidió rechazar el plan del Inca, creando en su lugar un Estado republicano y centralista. ¿Y cuándo se declaró la independencia? Luego de varios meses de discusiones y de negociaciones, finalmente, el 9 de julio de 1816, bajo la presidencia del diputado por San Juan, Francisco Narciso de la Prida, y con la secretaría del doctor Juan José Paso, diputado por Buenos Aires, este último les preguntó a todos los congresales si querían que las provincias de la Unión fuesen una nación libre e independiente de los reyes de España y su metrópoli. A esta pregunta aclamaron primeramente llenos de santo ardor de la justicia, y uno a uno reiteraron sucesivamente su unánime y espontáneo decidido voto por la independencia del país. Entonces, finalmente, a partir del 9 de julio de 1816, comenzamos a ser las Provincias Unidas de Sudamérica libres de toda dominación extranjera. El 9 de julio es entonces la fecha fijada como el día en que se declaró la independencia de las Provincias Unidas de Sudamérica en esa sesión del Congreso de Tucumán. El acta firmado en ese momento rezaba: declaramos solemnemente a la faz de la tierra que es voluntad unánime e indubitable de estas provincias romper los violentos vínculos que los ligaban a los reyes de España, recuperar los derechos de que fueron despojados e investirse del alto carácter de una nación libre e independiente del rey Fernando VII, sus sucesores y metrópoli. Sin embargo, mediante una sesión secreta, unos días después, el 19 de julio, se realizó una pequeña rectificación, pero no por eso menos importante, ya que había quedado abierta la posibilidad de ser aprovechada por alguna otra potencia distinta de España, y era claro que existían grupos ávidos de ligarse a otra potencia que les permitiera comerciar, como por ejemplo en el caso de Gran Bretaña. Es por esto que se modificó donde el acta reza: nación libre e independiente del rey Fernando VII, sus sucesores y metrópoli, y se agregó: y de toda otra dominación extranjera.